Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ya estamos aquí con otra de Una de Bravas. Vamos al lío. ¿Qué tal? Ya llevábamos tiempo, Sí, sí, es que no se puede estar a todo. No, es que hemos tenido muchísimo jaleo. Ya, bueno, pues ya está, no pasa nada. El jaleo del 8M. Claro, pero ya estamos aquí otra vez Claro. y ya está. Y que hemos tenido en el 8M una charla súper interesante. Muy interesante con Alba Molina, que es historiadora del arte. Sí. Y cuéntanos tú, a ver. Que se llamaba la charla Calladita pintas mejor. Exactamente. Muy bien. Nos lo cuestionábamos, si pintábamos o no pintábamos mejor. Sí. ¿Y de qué hablaba? Pues era acerca de artistas silenciadas e invisibilizadas pues a lo largo de la historia. Había muchos casos, ella lo resumió muy bien. Ella quería haber hablado más, pero no había más tiempo. Bueno, entonces tendremos que programar otra vez. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo que hemos hecho es que para la gente que no pudo acudir, ¿no? Sí. Que es una charla muy interesante, pues le hemos pedido a Alba que nos haga un pequeño resumen. Sí, señora. Que es con lo que le vamos a dejar a todas y a todos, y os emplazamos para una próxima charla con Alba que va a ser algo constante en las programaciones de Igualdad a Escena. Eso es. Bueno, pues nada, pues os dejamos con ella. Os dejamos con Alba. Y nos vemos en la próxima de Una de Bravas. Chao, chao. Chao, chao. En el año 1971, Linda Nochlin escribió lo siguiente. En el campo de la historia del arte, el punto de vista occidental blanco masculino ha sido inconscientemente aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte, y puede ser inadecuado, no solo por razones éticas o morales o por su elitismo, sino por razones puramente intelectuales. Lo que Nochlin quiso decir en su ensayo titulado ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, era que la historia del arte ha aceptado un punto de vista único durante muchísimas décadas. Y ese punto de vista está equivocado, ya que en la historia del arte apenas existen artistas fuera de Europa. No se hacía arte en Oceanía, América, Asia o África. Hasta el siglo XX los grandes artistas eran europeos, o mejor dicho, los artistas estudiados eran europeos. De la misma manera, ¿solo había hombres? ¿No había mujeres artistas? Hace 45 años, muchas décadas antes de la cuarta ola feminista, la que ha cambiado el discurso feminista como lo conocemos actualmente, Nochlin ya denunciaba el machismo inherente que existía en la historia del arte canónica. Lo que Nochlin quería decir con esta frase que marcó sentencia fue que la historia del arte tal y como nos la han contado tiene un profundo sesgo machista y eurocentrista. Y en los manuales de historia del arte, las mujeres artistas no existieron durante cientos de años, ni en los museos, ni instituciones, ni en las escuelas. Lo que muchos se podían preguntar era, ¿realmente han existido mujeres artistas? Bueno, claro que las hubo. Pero a lo que Nochlin se cuestiona, ¿de verdad fueron grandes mujeres artistas? Cuando hablamos de grandes artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, Van Gogh, nos encontramos con grandes historias de hombres que desafiaron a sus familias y las normas sociales, que no se casaron, renunciaron a sus labores sociales, se pudieron permitir personalidades de lo más extravagantes e incluso ponerse en contra de las instituciones más importantes del momento, como era la Iglesia. Y solo se centraron en su carrera como artistas, llegando a cultivar ese genio artístico tan valorado por todos los historiadores del arte. Vale, pero ¿qué pasaba cuando una mujer quería dedicarse a su carrera artística? Primero, tenía que luchar contra los convencionalismos sociales propios de su época. Una mujer debía casarse, tener hijos, atender a sus deberes sociales, y si acaso osaba renunciar a ese estándar, tenía que luchar contra las trabas puestas para su formación. Muchas mujeres tuvieron el acceso prohibido a las escuelas de arte durante muchos años, y aquellas que pudieron acudir, por su moralidad, tenían vetados los cursos más importantes y de mayor formación en las escuelas artísticas. Tenían prohibida la presencia en las sesiones del desnudo al natural. Resumiendo, lo que Nochlin nos explica muy bien en su ensayo del año 1971 es que no ha habido grandes mujeres artistas en la historia, porque la historia no ha dejado que los sean. Quien quiera más información sobre este tema no tiene más que acercarse a este ensayo maravilloso que cambió la historia del arte, sigue siendo muy actual y cambió su perspectiva también. Y a día de hoy sigue siendo estudiado y rebatido. Pero bueno, ¿qué pasa en nuestra actualidad?
¿Nochlin consiguió cambiar la historia del arte? ¿Vivimos en una sociedad que ha aceptado a las mujeres artistas al mismo nivel que a los hombres? Llegados al siglo XX, muchas mujeres consiguieron acceder ya a las escuelas superiores de bellas artes y muchas de ellas tuvieron una gran formación artística. Hilma af Klint, tras una gran formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Suiza, experimentó por primera vez con la abstracción en el año 1905, en su obra llamada Pinturas para el Templo. Esas obras fueron tan radicales que un iluminado del momento, Rudolf Steiner, un pseudofilósofo muy admirado en aquel momento, le recomendó a una joven Hilma que escondiera esas obras, ya que podían resultar demasiado radicales para el momento y no iban a ser entendidas por una sociedad que recién acababa de entrar en el siglo XX. Así, Hilma escondió sus obras y dejó en su testamento que esas obras no podían salir a la luz hasta pasados 20 años tras su muerte. Al final pasaron 40 años y no fue hasta el 1986 que no se conocieron las pinturas para el templo de Hilma af Klint, descubriéndose como unas de las primeras obras abstractas de la historia del arte, antes incluso de las de Kandinsky. Sin embargo, en los manuales de historia del arte sigue figurando Kandinsky como el padre de la abstracción. Por otro lado tenemos a Camille Claudel, que fue una escultora que tras una gran formación acabó trabajando junto a Auguste Rodin, llegando a realizar las manos y pies de las obras firmadas por el artista. Mantuvieron una relación personal, pero al acabarse esta, Camille sufrió varios episodios de depresión. Aún así, llegó a realizar varios encargos para el gobierno francés, como la escultura llamada La Edad Madura. Finalmente acabó ingresada en un centro psiquiátrico por su hermano, donde falleció a los 76 años. Tenemos también a Dora Maar, gran fotógrafa, formada con Cartier-Bresson, Brasseur o Man Ray. Es un referente actual del fotomontaje surrealista. Pero tristemente es más conocida por ser una de las parejas de Pablo Picasso, el cual la maltrataba psicológica y físicamente, en público y en privado, y el fin de esta relación llevó a la depresión y ostracismo de la fotógrafa. Picasso dejó a Maar por François Gillot, gran artista, quien ya vivía de su pintura cuando conoció a Pablo. Sin embargo, Gillot dejó de pintar tan prolijamente durante su relación con el pintor, la cual duró 10 años y tuvieron 2 hijos, Paloma y Claude. Gillot decidió dejar a Picasso, lo que llegó a dañar el frágil ego del pintor, quien encolerizó al verse abandonado por primera vez, llegando a negar la paternidad de sus hijos y destruyendo obras que él tenía de su expareja. Por su parte, Gillot se trasladó a Estados Unidos, donde tuvo una gran carrera como artista, llegando a comisariar exposiciones y dar clases de pintura. Escribió un libro sobre su vida con Picasso y los beneficios del libro fueron utilizados para que Pablo Picasso acabase reconociendo la paternidad de Claude y de Paloma. En el caso de Leonora Carrington, tras estar en el Círculo Surrealista de París, fue violada en Madrid por unos requetés y acabó ingresada por su padre en un centro psiquiátrico en Santander, donde llevaron a cabo estrategias médicas poco reconocidas en la actualidad. Finalmente huyó a México, donde desarrolló una gran carrera como pintora surrealista, creando unos mundos únicos y fantásticos. Lily Rake es la coautora de muchas de las obras de Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Ella tenía su propio taller y fue una de las pocas profesoras de la Bauhaus. Con la llegada del nazismo al poder, Mies se fue a Nueva York desarrollando una segunda etapa de su trabajo muy remarcable. Mientras que por su parte, Rake se quedó en Alemania, cuidando, como no, de los negocios de Rohe y de sus hijas. Su taller en Berlín fue bombardeado y nunca llegó a rehacerlo de nuevo. Como acabo de contar, muchas de estas mujeres llegaron a dirigir sus propios talleres, como Lily Rake, comisariar exposiciones, como François Gillot, dar clases en las escuelas de arte, como Maruja Mayo, o atender a encargos gubernamentales, como Camille Claudel. Todas ellas grandes mujeres artistas del siglo XX, pero conocidas. Ahora entonces, la cuestión que realmente nos debemos hacer sería la siguiente. ¿Por qué nos hemos olvidado de ellas? ¿Por qué la gente conoce a Picasso y no a Dora Maar? ¿Por qué admiramos la belleza de las líneas y la practicidad en la obra de Mies van der Rohe y no conocemos a Lily Rake? Podríamos decir que una de las razones es intrínseca al propio contexto en el que estas artistas trabajaron.
La Segunda Guerra Mundial, en concreto, el avance del nazismo, borró del mapa a muchas de estas artistas por su visión tan degenerada del arte, como lo llamaban ellos, ¿no? Esta invisibilización hizo muy difícil su reconocimiento posterior, pues durante años no aparecieron en los manuales artísticos. Otra razón coetánea a estas artistas sería el prejuicio machista de la psique femenina. Cuando Ángeles Santos presentó su obra titulada Un Mundo, tenía solo 19 años. El éxito rotundo de esta obra, elogiada por las grandes personalidades del momento, llevó a que la joven Ángeles no supiera gestionar el éxito, cayendo en recurrentes ataques de ansiedad y siendo ingresada finalmente por su familia en un centro psiquiátrico. Tras su recuperación, sus cuadros abandonaron toda fantasía y el surrealismo que había hecho de un mundo un cuadro tan mágico. Lo que siempre me ha hecho preguntarme lo siguiente: cuando un jovencito Miguel Ángel presentó con 20 y pocos años su Piedad, ¿tuvo Miguel Ángel algún problema para gestionar el éxito? ¿O eso le motivó para convertirse en un mejor artista? ¿Abandonó acaso la escultura? No. Como ya comenté con anterioridad, el ejemplo del centro psiquiátrico tristemente lo tenemos muy presente en otras biografías, como la de Claudel o Leonora Carrington. Cuando la salud mental de una mujer suponía un problema para aquellos que la rodeaban, la salida más fácil y sencilla era ingresarla en un centro psiquiátrico. ¿Qué hubiese pasado con esa conocida terribilidad de Miguel Ángel si hubiese sido mujer? ¿O con la depresión de Vincent Van Gogh si se hubiese llamado Vicenta? Para finalizar, la otra razón de la invisibilización actual de estas artistas recae en nuestra responsabilidad. El ser humano es agente social. Somos nosotros y nosotras quienes con nuestros discursos diarios y nuestra narrativa cambiamos la historia. No tenemos que responsabilizar solo a los manuales de historia del arte ni a las instituciones que apenas incluyen a mujeres en sus exposiciones. Hay que incluir a estas mujeres en nuestra narrativa diaria, darlas a conocer a nuestros allegados, darlas a conocer a los y las jóvenes, sacarlas como los referentes que son y conocerlas nosotros y nosotras mismas para que cuando veamos una obra de Picasso pensemos en Dora Maar, o para que cuando veamos una exposición de Frank Capra pensemos en su creadora, Gerda Taro. Yo me dedico a la educación en los museos y he asumido como misión y objetivo personal el introducir en mis discursos diarios, tanto a jóvenes como mayores, las historias de estas artistas, que abrieron un camino muy complicado y pedregoso, que llegaron a un éxito que tristemente pagaron con su salud mental y que finalmente fueron invisibilizadas y silenciadas por una disciplina que, aunque bellísima, les dio y les quitó todo.